Imaginen el Coliseo, en pleno auge de su gloria, lleno hasta el borde con más de 50,000 almas ansiosas, todas respirando un aire caliente, pesado y denso, impregnado de sudor, polvo y, sí, miedo. El sol de la tarde cae directo sobre la arena, encendiendo el polvo dorado que se levanta con cada paso. En el centro, un hombre encadenado, la piel tatuada con las marcas de su esclavitud, espera. Su mirada es un contraste entre desafío y resignación. Sabe, con una certeza que hiela la sangre, que su destino es ser devorado vivo por bestias salvajes. Los leones, magníficos y aterradores, con sus músculos tensos y sus fauces brillando bajo el sol, acechan desde detrás de las rejas. Un murmullo recorre la multitud, que pronto se convertirá en un grito unísono cuando los guardianes abran las trampillas. La arena huele a miedo, a hierro, a excremento de animales y a la anticipación brutal de la muerte. Y en ese instante exacto, mientras el rugido de las fieras rompe la tensión, es imposible no preguntarse: ¿cómo pudo Roma permitir que la crueldad se convirtiera en espectáculo? Antes de adentrarnos en los motivos que llevaron a este hombre a la arena a suscribirse y acompañarme en esta exploración, no es solo un acto de curiosidad. Es un pasaje a la verdad oculta de una sociedad que veneraba la violencia como arte. Y mientras lo hacen, los invito a dejar su opinión. ¿Creen que este hombre merecía perdón o está condenado para siempre? ¿Dónde creen que descansará su alma después de tal tormento? Comenten, porque su reflexión forma parte de este viaje por la historia más cruda y reveladora del Imperio Romano. Retrocedamos, pues, en el tiempo. No estamos aquí por capricho de un emperador aburrido. Estamos aquí porque Roma había perfeccionado la maquinaria de terror y espectáculo. Los venatores y bestiari, entrenados no solo para sobrevivir, sino para entretener, eran parte de un ritual que combinaba poder político, educación moral y, seamos honestos, morbo colectivo. El uso de animales salvajes en ejecuciones públicas se documenta desde los días de Julio César, pero fue bajo los emperadores del siglo I que la práctica alcanzó su máxima expresión. Nerón, por ejemplo, no solo disfrutaba del arte de la arena, sino que lo elevó a una forma de propaganda. Quien controlaba la muerte, controlaba la mente del pueblo. Y aquí radica la ironía más cruel. Mientras la plebe aplaudía, la verdadera lección estaba en el miedo. El hombre en la arena no era solo víctima. Era maestro involuntario de la obediencia y el horror. Antes de seguir, noten algo. Cada gesto, cada rugido, cada mirada de terror que atravesaba la arena era calculada. La historia nos cuenta que el público no solo quería sangre, quería poesía en movimiento, la narrativa más cruda de la supremacía romana. La arena no olía solo a miedo, olía a poder, a control absoluto, a la certeza de que nadie, ni esclavo ni ciudadano, estaba fuera del alcance del imperio. Y mientras hoy miramos con distancia y moral moderna, los romanos lo llamaban entretenimiento. Y ahora, queridos espectadores, acompáñenme a descubrir cómo este sistema de terror se perfeccionó, cómo la política, la economía y la psicología de masas se entrelazaron para que hombres fueran despedazados delante de multitudes, y cómo detrás de cada rugido había un cálculo frío y despiadado. Antes de que el rugido de los leones marcara su destino, hubo una serie de decisiones, traiciones y accidentes que lo condujeron a este lugar de muerte. Nuestro hombre no nació esclavo en el sentido más común. Era un prisionero de guerra capturado durante una de las campañas fronterizas del imperio, tal vez en las agrestes tierras de Germania o las ardientes arenas de Numidia. Su captura fue brutal. Los ejércitos romanos no practicaban misericordia. Hombres y mujeres eran separados, encadenados, humillados y vendidos como mercancía humana. La arena, en realidad, era la etapa final de un proceso meticulosamente calculado por la administración imperial. La esclavitud no terminaba en la venta, sino en el espectáculo. Una vez en Roma, fue clasificado como bestia humana, destinado a alimentar la curiosidad de la plebe y el ansia de poder del emperador. Los entrenadores de la arena,
Los llamados lanistae evaluaban cada prisionero, buscando resistencia, astucia y, sobre todo, capacidad de ofrecer un espectáculo memorable. Aquí, la crueldad era tanto científica como artística. Los prisioneros eran despojados de toda rutina humana, sometidos a dietas controladas, ejercicios forzados y, en ocasiones, torturas previas para aumentar su miedo. Cada tatuaje, cada cicatriz, cada gesto tembloroso era registrado, analizado y utilizado para predecir cómo reaccionaría frente a la muerte. Mientras tanto, los leones no eran meros animales salvajes, eran actores entrenados, monstruos domesticados parcialmente, condicionados por hambre y estímulo, enseñados a asociar el movimiento con el ataque. Su rugido inicial no era instinto puro, era parte de un guión impuesto por el hombre, un preludio que marcaba el terror antes de la carne. Imaginen el contraste. Un hombre encadenado, acostumbrado al frío de las mazmorras y a la rigidez de las cadenas, enfrentándose a criaturas que poseen la fuerza de su vida entera concentrada en cada músculo, cada garra, cada mandíbula. Roma veía estos enfrentamientos como más que entretenimiento, eran demostraciones de poder absoluto. La ciudad, después de todo, necesitaba recordar a diario que su gloria se construía sobre el miedo. El patricio en su palco entendía la metáfora perfectamente. Si los leones podían devorar a un hombre sin nombre, ¿qué podría impedirle a Roma devorar a cualquiera que se atreviera a desafiarla? Y así, mientras la multitud bebía vino, comía dátiles y aplaudía, el destino del prisionero se sellaba lentamente. Cada paso hacia el centro de la arena era una coreografía de horror y ritual. El polvo se levantaba, mezclándose con el sudor de los espectadores y el olor de los animales, creando una atmósfera que ningún filósofo podía describir sin estremecerse. La historia nos muestra que el condenado, en sus últimos días antes de ser liberado a las fauces de los leones, ya había sido objeto de un entrenamiento que lo hacía más humano y más animal al mismo tiempo. Su cuerpo estaba preparado para resistir el dolor, su mente para temer cada instante y su espíritu para luchar, aun sabiendo que la muerte era inevitable. Esta preparación cruel no era un accidente. Era el arte refinado de Roma, una ciudad que transformaba la tragedia humana en espectáculo político, donde cada rugido de fiera y cada grito de hombre eran piezas de un rompecabezas perfecto de control y terror. La arena no era un simple escenario, era un actor más, una entidad viva que absorbía el miedo y lo devolvía multiplicado. Sus granos dorados, compactados por siglos de pasos humanos, crujían bajo cada movimiento, liberando un polvo que picaba la garganta y hacía arder los ojos. Los arquitectos romanos habían concebido el Coliseo como una máquina de espectáculo y control. Graderíos en espiral que amplificaban los murmullos y los gritos trampillas estratégicamente colocadas para sorpresas mortales, y pasajes subterráneos, donde se preparaban los leones, otros prisioneros y toda la maquinaria de la muerte. Ese día, el hombre encadenado fue conducido lentamente hacia el centro. Los sonidos eran aterradores. El golpe metálico de las cadenas resonaba sobre la madera de los pisos superiores, mezclándose con los rugidos de los leones, con los cánticos de los espectadores y con el eco metálico de los guardias que ajustaban los mecanismos de las trampillas. Todo estaba calculado para elevar la tensión al límite, para que cada segundo que pasara antes de la apertura de las rejas pareciera una eternidad. Los rituales previos eran tan crudos como precisos. Los sacerdotes de la arena, llamados augures, hacían ofrendas y signos para leer la voluntad de los dioses sobre quién debía sobrevivir y quién morir. Los gladiadores más experimentados, que actuaban como instructores involuntarios, observaban cada reacción del prisionero, cómo respiraba, cómo sus pupilas se dilataban, cómo sus músculos se tensaban. Cada gesto era anotado, estudiado, anticipado. Incluso los leones eran sometidos a rituales. Se les ofrecía alimento, se les provocaba hambre controlada y se les mantenía en jaulas cercanas al ruido y al olor de la multitud para afinar su instinto de caza.
La multitud esperaba el momento de la apertura de las trampillas con una ansiedad casi orgánica. Algunos aplaudían, otros murmuraban maldiciones, y algunos, curiosamente, mostraban una mezcla de admiración y miedo por la complejidad de la escena que se desarrollaba. En el centro, el condenado, encadenado y vulnerable, podía oler todo: la tierra caliente, el sudor de los espectadores, el olor metálico del hierro de las rejas y el hedor animal que emanaba de los leones. Cada inhalación era un recordatorio de que la muerte no era un concepto distante. Estaba aquí, presente, tangible y brutal. Y entonces, el silencio momentáneo antes de la apertura, un segundo suspendido, donde todo el coliseo parecía contener la respiración, incluso las bestias. Ese instante fue más profundo que cualquier filosofía. Pura anticipación, puro miedo, puro control. Y en ese breve lapso, uno podía entender la razón detrás de la brutalidad romana. No solo era el acto de matar, sino la coreografía completa del terror, el poder de hacer que cada espectador sintiera la supremacía absoluta del imperio, la inevitabilidad de su ley y la insignificancia del individuo frente a la maquinaria histórica. El sonido metálico de las trampillas al abrirse fue como un latido final que resonó por todo el Coliseo. De repente, el hombre encadenado se vio frente a frente con los leones, criaturas que no conocían piedad ni compasión, solo instinto y fuerza concentrada en cada fibra de su cuerpo. Sus rugidos llenaron la arena, un rugido que no solo anunciaba la muerte, sino que la celebraba con una ferocidad que ningún humano podía igualar. Cada músculo de los felinos estaba preparado para el salto, la mordida, la destrucción. Cada sentido afinado para detectar el miedo, ese olor invisible que emanaba de la víctima. El condenado dio un paso, y el crujido de la arena bajo sus pies se mezcló con el estallido de la multitud. Los espectadores, desde sus gradas, aplaudían y gritaban, algunos con emoción, otros con un placer sádico, conscientes de que estaban presenciando una lección de poder en su forma más cruda. Las cadenas del prisionero eran un recordatorio constante de su impotencia. Incluso el movimiento más pequeño estaba controlado. Cada respiración estaba regulada por la presencia abrumadora de la muerte viva frente a él. Los primeros ataques fueron rápidos, precisos y despiadados. Un león saltó, garras extendidas, y el hombre apenas logró esquivar el primer embate. El sonido del impacto contra las cadenas resonó como un martillo en la arena. La tensión era casi insoportable, no solo para el hombre, sino también para la multitud. El miedo y la fascinación se entrelazaban de manera inextricable. El rugido de los leones se combinaba con el griterío humano, creando una sinfonía de horror que ninguna música civilizada podría igualar. Cada movimiento era una lucha por la supervivencia, pero también un espectáculo estudiado. Los entrenadores de la arena, ocultos tras las rejas, observaban cada reacción del condenado, midiendo resistencia, agilidad y desesperación, mientras los leones respondían a señales imperceptibles, a gestos que el ojo inexperto ni siquiera podía percibir. La arena, caliente y perfumada con el hedor de sangre y sudor, se convirtió en un escenario donde la humanidad y la bestialidad se encontraban en su forma más primitiva y transparente. Y allí, en ese instante, uno podía entender por qué Roma había perfeccionado este espectáculo. No se trataba solo de matar, era enseñar, advertir y reafirmar el poder del Estado sobre el individuo. Cada rugido, cada salto, cada mordida era una lección cruel, una narrativa visual que recordaba a todos que la ley romana podía penetrar hasta en el último rincón de la existencia humana. Mientras los leones acechaban y atacaban la muerte, se movía no solo sobre la arena sino en el corazón de cada espectador, un recordatorio de la fragilidad de la vida, la brutalidad del imperio y la finitud del hombre frente a la fuerza concentrada de Roma. Cada segundo en la arena ahora se expandía hasta parecer eterno. El condenado, encadenado y agotado, apenas podía sostenerse sobre la arena caliente, mientras los leones lo rodeaban con movimientos calculados, midiendo cada vacilación,
cada temblor, cada respiración entrecortada. Sus rugidos resonaban como tambores de guerra, vibrando en los huesos de quienes observaban y haciendo que incluso el aire mismo pareciera temblar bajo su fuerza. El hombre sabía que la muerte no era inmediata. Era una coreografía lenta, meticulosa, diseñada para maximizar el terror y la desesperación. Su piel, ya marcada por cicatrices de su vida anterior, ahora se veía surcada por el sudor y la sangre. Los músculos tensos, temblando por la lucha y el miedo, se movían con una mezcla de instinto de supervivencia y resignación. La arena olía a hierro caliente, a excremento animal, a sudor humano y a la mezcla inconfundible de muerte próxima. Cada inhalación le recordaba que su tiempo se agotaba, que el rugido de las fieras no era un sonido distante, sino un llamado inexorable al fin. Los leones atacaban en patrones casi rituales. No era un salvajismo ciego. Había coordinación, incluso una especie de danza macabra. Uno saltaba, otro bloqueaba, un tercero acechaba, todos obedeciendo señales invisibles, entrenados para explotar cualquier oportunidad. El condenado, por momentos, parecía flotar entre la acción y la conciencia, comprendiendo que cada movimiento era una conversación con la muerte, un diálogo silencioso donde la vida se medía en milésimas de segundo. El público contenía la respiración en los momentos más críticos, mientras que los gritos, aplausos y maldiciones se mezclaban con los rugidos animales. Cada espectador participaba, consciente o no, en un acto de control y poder. El Coliseo era un espejo de Roma, y el condenado era su reflejo más vulnerable. La brutalidad no estaba solo en el acto físico. Estaba en la idea de que la vida podía ser arrancada sin advertencia, sin justicia, solo para demostrar el alcance del poder imperial. Finalmente, el cuerpo del prisionero cedía bajo la tensión de la lucha. Los músculos, exhaustos, se aflojaban, y la mente comenzaba a fragmentarse, atrapada entre el dolor y el miedo, entre la conciencia y la inevitabilidad. La arena absorbía cada caída, cada grito ahogado, cada movimiento desesperado, convirtiendo el sufrimiento en espectáculo y recordando a todos los presentes que la fuerza del imperio se medía no solo en conquistas y leyes, sino en la capacidad de convertir el horror en lección. Roma había perfeccionado así su narrativa de muerte. Un hombre frente a bestias, una multitud hipnotizada, y la certeza de que el poder absoluto podía doblar incluso la vida más resistente. En cada movimiento, en cada rugido y cada caída, se podía leer la filosofía cruel de un imperio que entendía que el miedo y el espectáculo eran herramientas tan poderosas como el acero de sus legiones. Cuando el último rugido se apagó y los leones se retiraron, la arena quedó impregnada de un silencio pesado, casi sobrenatural. La multitud, que instantes antes había gritado y aplaudido, permaneció inmóvil, como si la muerte hubiera suspendido el tiempo. La figura del condenado, ahora inerte mezclada con la arena y la sangre, era un recordatorio tangible de la eficacia del espectáculo. Roma había hablado, y todos habían escuchado. La administración del Coliseo se movió con precisión militar. Los esclavos encargados de retirar los cuerpos trabajaban con rapidez, casi con indiferencia, arrastrando los restos hacia la zona subterránea, donde los preparaban para el siguiente acto, para la memoria o para el olvido. Incluso en la muerte, el hombre se convertía en un instrumento más de la maquinaria imperial, su carne y su sufrimiento transformados en lección pública, en advertencia para cualquiera que osara desafiar la autoridad. La reacción de la multitud era un espectáculo en sí misma. Algunos aplaudían, satisfechos por la confirmación de la fuerza de Roma. Otros miraban con horror, incapaces de despegar los ojos de la escena, mientras que unos pocos reflexionaban en silencio sobre la fragilidad de la vida humana. La arena había cumplido su propósito. No solo matar, sino enseñar, advertir y recordar que la vida podía ser arrancada en cualquier momento por un poder que no conocía límites. Este acto, como tantos otros en la historia del Coliseo, tenía un significado político profundo.
Cada ejecución pública reforzaba la autoridad del emperador, demostraba la eficacia de la ley romana y mantenía a la población en una mezcla calculada de miedo y admiración. Los historiadores de la época, como Tácito y Suetonio, no escatimaban detalles al relatar estas muertes, subrayando la precisión, la crueldad y, a veces, la teatralidad de cada acto. Roma, en su ingenio perverso, había logrado que la violencia se convirtiera en propaganda y que la muerte fuera un lenguaje comprendido por todos. Pero más allá de la política, había una dimensión humana imposible de ignorar. Cada espectador, cada soldado, cada esclavo en las gradas era testigo no solo de un acto de muerte, sino de un recordatorio de su propia vulnerabilidad. La arena había olido a miedo y a sangre, sí, pero también a conciencia. La conciencia de que la vida podía ser arrancada en cualquier momento y que el orden del imperio estaba construido sobre la certeza de la muerte y el sufrimiento de los demás. Así, mientras los ecos del rugido de los leones todavía vibraban en las gradas y en los pasillos subterráneos, Roma cerraba otro capítulo de su historia de terror y poder. Y la lección permanecía clara. El hombre, incluso el más fuerte, era solo un peón frente a la maquinaria de la autoridad, y cada espectáculo de la arena era una demostración de que la vida humana podía ser, al mismo tiempo, efímera y política. Roma no olvidaba, ni perdonaba. Cada ejecución en el Coliseo era más que un acto aislado de crueldad, era un mensaje histórico, un recordatorio de que el poder podía moldear la vida y la muerte a su antojo. La multitud que presenciaba estos suplicios no solo asistía a un entretenimiento sangriento, se educaba en el miedo, en la obediencia y en la interpretación visual de la ley y la jerarquía imperial. El Coliseo era, en efecto, un aula de terror donde cada rugido, cada caída, cada grito era una lección para los presentes y para quienes, más tarde, escucharían los relatos. La psicología de la multitud era fascinante. El miedo colectivo generaba una especie de catarsis compartida. Al observar la brutalidad de los leones y la impotencia del prisionero, los ciudadanos experimentaban una mezcla de horror y fascinación que reforzaba su lealtad al imperio. Lo que hoy podríamos considerar morbo, entonces, era una forma de instrucción emocional, un método para inculcar respeto y sumisión sin necesidad de leyes escritas o castigos administrativos inmediatos. En cierto sentido, la arena se convertía en una herramienta de control social más eficaz que cualquier decreto del Senado. El impacto cultural de estos suplicios era igualmente profundo. La memoria de los hombres despedazados por las fieras se transmitía en relatos, inscripciones y crónicas. Autores como Tácito o Suetonio registraban cada detalle con precisión, asegurándose de que la crueldad y la teatralidad de la muerte se conservaran como advertencia para futuras generaciones. La violencia no era gratuita, estaba codificada en el tejido de la ciudad, en el orden simbólico que decía: aquí reside la fuerza de Roma y nadie está a salvo de sus manos, ni siquiera los más valientes o los más débiles. El hombre en la arena se convertía así en símbolo, no solo de castigo, sino de lección, un recordatorio tangible de que la vida era efímera, que el poder podía aplastar sin piedad y que la supervivencia dependía tanto de la fortuna como de la fuerza. Cada ejecución era un acto de política, un acto de psicología social y, sobre todo, un acto de cultura material. La arena se impregnaba de memoria y cada grano de polvo llevaba consigo la historia de miedo, dolor y obediencia. Mientras los espectadores regresaban a sus hogares, el olor a polvo y sangre permanecía en la memoria colectiva, acompañando conversaciones, reflexiones y, en algunos casos, terrores nocturnos. La lección del Coliseo no se limitaba al día del espectáculo, resonaba por semanas, meses e incluso generaciones, formando parte del imaginario de una ciudad que celebraba la fuerza y la violencia como componentes esenciales de su identidad. Y así, lo que comenzaba como un acto de supervivencia individual se transformaba en narrativa cultural. La brutalidad de un solo hombre enfrentado a leones se convertía en lección para todos, consolidando el orden, el miedo y la fascinación colectiva que definían la grandeza y la crueldad del Imperio Romano.
Una vez que el cuerpo del prisionero desaparecía bajo la arena, arrastrado hacia las cámaras subterráneas, su historia no terminaba. Roma, siempre meticulosa en su narración del poder, se encargaba de registrar cada detalle: nombre, origen, motivo de la condena y, en ocasiones, la manera en que enfrentó la muerte. Estos registros no eran meros apuntes burocráticos, eran piezas de memoria institucional, destinadas a perpetuar el miedo y a instruir a la posteridad. Cada ejecución se transformaba en una lección escrita y vivida simultáneamente, un acto de violencia convertido en símbolo eterno. El condenado se convertía en mito inmediato. Su imagen era reproducida en relatos orales, crónicas, inscripciones en mármol y, en ocasiones, en frescos que decoraban villas y edificios públicos. La arena, que había sido testigo de su agonía, se impregnaba de significado. Cada grano de polvo llevaba consigo la lección de obediencia y el recordatorio de la fragilidad humana frente a la autoridad. La muerte se convertía en memorial, el sufrimiento en historia y la víctima en advertencia. Pero la memoria no era solo institucional. La multitud que presenció el suplicio llevaba consigo ecos del horror y la fascinación. Algunos comentaban sobre la valentía o la cobardía del hombre. Otros se preguntaban si merecía perdón. Y no pocos especulaban sobre dónde estaría su alma, atrapada entre la vida que perdió y la eternidad que ahora le pertenecía. La arena había transformado un acto físico en debate moral, en reflexión social, en conciencia colectiva. Roma enseñaba no solo a través de la muerte, sino también a través de la memoria que ella misma conservaba. Los historiadores contemporáneos y posteriores, desde Tácito hasta Dion Casio, relatan estas escenas con un detalle que impresiona y estremece. Describen los gestos, los rugidos, el sudor, la sangre y la agonía con la precisión de quien entiende que la violencia no es solo acción, sino narrativa. La arena no era un espacio vacío. Era un escenario cargado de significado, donde cada caída, cada rugido y cada mirada desesperada contribuían a la construcción de un orden que perduraba mucho más allá del día del espectáculo. Incluso los leones, criaturas naturales y salvajes, participaban involuntariamente en esta perpetuación simbólica. Sus ataques no eran solo físicos, eran elementos en la narrativa de control y poder. La interacción entre hombre y bestia, registrada en la memoria de los testigos y en los documentos, se convertía en ejemplo perpetuo de la fuerza del imperio y de la vulnerabilidad humana. La arena había tragado al hombre, pero su historia, su miedo y su sufrimiento persistían moldeando la conciencia de Roma y dejando un legado que siglos después todavía nos obliga a reflexionar sobre la capacidad humana para la crueldad y la fascinación por el poder absoluto. Más allá de la sangre y el rugido de las fieras, los suplicios del Coliseo ofrecían lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el poder. Roma entendía que el miedo no era solo un instinto, era un lenguaje, un instrumento de control y educación moral. Cada ejecución pública enseñaba algo que ningún discurso o decreto podía lograr: la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la absoluta supremacía del Estado. El hombre despedazado por los leones no era solo víctima, era maestro involuntario de la obediencia y el respeto. La fascinación de la multitud no era trivial. Observar la lucha entre hombre y bestia generaba una mezcla de terror y admiración, un fenómeno que hoy entenderíamos como una forma primitiva de catarsis colectiva. Cada espectador experimentaba la intensidad de la vida y la muerte concentrada en un solo instante, y esta experiencia moldeaba su percepción del mundo, del poder y de sí mismo. Incluso los ciudadanos más instruidos comprendían la lección. Roma no solo gobernaba a través de leyes y legiones, sino también mediante la narrativa visual del miedo. La arena se convertía en un laboratorio de emociones humanas. El olor a sangre y sudor, el calor del sol mezclado con el polvo, el rugido de las fieras y el griterío de la multitud activaban respuestas fisiológicas y psicológicas que reforzaban la lealtad al imperio. La violencia, aunque brutal, era también educativa.
Enseñaba límites, jerarquías y la inevitabilidad de la muerte, invitando a la reflexión sobre la propia mortalidad. Para los filósofos romanos, estos espectáculos eran evidencia tangible de la tensión entre fortuna y virtud, entre debilidad humana y poder absoluto. Desde una perspectiva ética, la arena planteaba preguntas que aún hoy nos estremecen. ¿Qué valor tiene la vida frente al espectáculo y la política? ¿Puede un imperio justificar la tortura y la muerte como instrumentos de control social? Roma ofrecía respuestas, pero no fáciles ni consoladoras. La fuerza era ley, y la ley era fuerza. La brutalidad de los suplicios era, a los ojos de los emperadores y legisladores, una manifestación tangible de la racionalidad política, aunque cargada de un sadismo que ningún moralista moderno podría justificar. Cada rugido, cada caída y cada mirada de terror era, entonces, una lección filosófica. La vida humana podía ser frágil, el orden podía ser absoluto, y la memoria de los actos violentos podía perdurar más que cualquier victoria militar. La arena enseñaba que el miedo, la fascinación y la violencia eran componentes inseparables de la estructura de poder romana, y que, aunque siglos después podamos mirar con horror, los romanos veían en estos actos la manifestación más pura de su lógica: controlar no solo cuerpos, sino también conciencias. Cuando la arena quedó vacía y los ecos del rugido de los leones se disiparon, la historia del condenado comenzó su recorrido más duradero: la memoria colectiva. Los testigos regresaban a sus hogares con imágenes grabadas en la mente: la tensión de cada segundo, la danza casi ritual de hombre y bestia, el calor y el polvo mezclados con sangre y miedo. Los relatos circulaban en la ciudad, amplificados por la repetición y el dramatismo, convirtiendo a la víctima en símbolo de obediencia, valentía, cobardía o, a veces, simplemente en advertencia. Es importante entender que, en Roma, la memoria era poder. Los cronistas como Tácito o Suetonio no solo documentaban hechos, interpretaban, elegían detalles, amplificaban emociones, y de esta manera convertían la violencia en lección histórica. La ejecución en la arena se transformaba en narrativa pedagógica, un acto físico que adquiría dimensión moral, política y cultural. La carne despedazada se tornaba en símbolo y la muerte en metáfora viva del alcance del imperio. Los sobrevivientes y los participantes indirectos también cargaban con la experiencia. Los gladiadores que habían entrenado al condenado, los lanistae, incluso los leones y otros animales, formaban parte de un sistema que registraba la eficiencia, la obediencia y la teatralidad. La arena no se limitaba a educar a la multitud, educaba a toda la estructura de la sociedad, reforzando jerarquías y perpetuando la lógica de control absoluto. Cada ejecución se convertía en un modelo a seguir o a evitar, un recuerdo palpable de la fragilidad de la vida frente al poder. Culturalmente, el impacto era profundo. La fascinación por estos suplicios trascendía generaciones. Se relataban en cenas, se discutían en escuelas y se recordaban en inscripciones. Incluso, siglos después, la idea de la arena y sus horrores permanecía como metáfora de la violencia institucionalizada y de la obediencia forzada. La combinación de miedo, fascinación y admiración generaba un legado que moldeaba la psique de Roma, enseñando a sus ciudadanos a temer, respetar y a veces a glorificar el poder extremo. En este contexto, cada víctima despedazada se convertía en un instrumento de aprendizaje colectivo. Su agonía, cuidadosamente observada y documentada, era capaz de generar miedo, reflexión, admiración y asombro al mismo tiempo. La arena, en su brutal belleza, enseñaba que el control del imperio no dependía solo de la fuerza militar, sino de la habilidad de manipular emociones, percepciones y memorias. Roma, en su perfección calculada, había logrado transformar la muerte en símbolo y el horror en enseñanza, un legado que aún hoy nos obliga a reflexionar sobre la capacidad humana para la crueldad organizada. La arena del Coliseo no olvidaba y tampoco dejaba de enseñar. Cada muerte, cada rugido y cada caída
eran inscripciones invisibles en la conciencia de Roma, recordatorios de que la fuerza y el poder podían dominar incluso la vida más resistente. El hombre despedazado por los leones no fue solo víctima de un momento, fue protagonista de una lección que trascendía tiempo y espacio. La violencia, cuando se institucionaliza, se convierte en lenguaje, en política, en cultura. Históricamente, estos suplicios reflejaban la complejidad del Imperio Romano, su eficiencia organizativa, su habilidad para controlar la psique colectiva y su comprensión intuitiva del miedo como herramienta de poder. La memoria del condenado, perpetuada por cronistas, historiadores y testigos, reforzaba la narrativa de un imperio que gobernaba no solo con leyes, sino con espectáculo, con terror y con símbolos cargados de significado. La arena enseñaba que la vida humana era frágil, que el control absoluto podía ejercerse sin misericordia y que el miedo podía ser tan poderoso como cualquier ejército. Emocionalmente, la experiencia del espectador y del propio condenado nos revela la dimensión más profunda de la psicología romana. La fascinación por el dolor ajeno, la mezcla de horror y admiración, la reflexión sobre la mortalidad y la justicia, formaban parte de un entramado que moldeaba identidades, jerarquías y valores. La arena no era solo espacio físico, era laboratorio de emociones, escenario de lecciones universales sobre la vulnerabilidad, el poder y la obediencia. Filosóficamente, podemos contemplar estas escenas con distancia y aún reconocer su poder. Roma enseñaba que la crueldad, cuando se convierte en instrumento sistemático, puede educar, organizar y perpetuar estructuras de dominación. Cada rugido de león, cada mirada de miedo y cada caída no eran accidentes. Eran símbolos diseñados para trascender el tiempo, para transformar el horror en conocimiento y la muerte en advertencia eterna. La arena, el hombre y la bestia formaban juntos un relato que enseñaba, de manera brutal, que la supremacía se construye sobre la fuerza y sobre la memoria de quienes sucumben. Hoy, mientras observamos estas historias desde siglos de distancia, nos enfrentamos a preguntas fundamentales. ¿Qué lugar ocupa la moral frente al poder absoluto? ¿Cómo se recuerda y se utiliza la violencia para educar a las masas? Y, sobre todo, ¿qué nos enseña el Coliseo sobre la naturaleza humana, sobre nuestra fascinación por el horror y sobre la relación entre miedo, control y memoria? La respuesta no es cómoda ni sencilla, pero la lección es clara. En Roma, la arena olía a miedo, pero también a poder, y cada grano de polvo llevaba consigo la historia de hombres que enseñaron, con su muerte, la forma más pura de la autoridad absoluta.